bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos a un nuevo video, nos espera. Mi nombre es Mica, en las redes me encontrás como una argentina en Rumania o donde nos despertamos hoy. Y en este video les voy a contar, mejor dicho, les voy a dar 5 consejos si tenés que viajar aquí a Rumania por primera vez, que te van a ser útiles para tu viaje, ya sea para turista o también si venís a vivir al principio te va a servir muchísimo. Así que empecemos. Mira por atrás mío. Bueno, lo primero que tenés que tener en cuenta es la moneda local de Rumania. Esto significa que si bien Rumania es parte de la Unión Europea, no tiene el euro. La moneda de aquí es el lei o leu en singular y lei en plural. También le dicen rom, que es la misma, solamente cambia la denominación. Esto es un billete, ¿sí? 50 lei, te dice acá, 50 lei. Y lei significa monedas o leones. Los billetes son particulares porque son de plástico, no se rompen. Si los mojo, no se arruinan. Miren, está perfecto el billete, no se arruinó, no nada. Entonces son bastante particulares. Lo que tenés que tener en cuenta es que 4,83 al cambio de hoy, lei, significa que son 1 euro, ¿sí? Aquí en Rumania todo el mundo te va a aceptar tarjeta. Si querés pagar con tu tarjeta, está perfecto y es bienvenido. Todos te van a aceptar tarjetas. Si vas al supermercado y compras un caramelo, la tarjeta es bienvenida y también la van a aceptar. Solo que debes tener en cuenta que en algunas atracciones turísticas a veces solo piden que tengas lei y en efectivo. Esto me pasó a mí en el castillo de Peles, en Sinaia, que es una ciudad muy turística, y que quizás desde el momento que me pasó hasta ahora que hago el video han cambiado el método. Espero, pero por las dudas mi recomendación es, podés pagar con tu tarjeta, podés cambiar plata, que cambies algo de plata a moneda local de acá, algo de lei en efectivo, en cash, siempre tengas por las dudas, porque si no, ¿qué pasa? Te perdés una atracción turística por no tener ese dinero, ¿sí? Igual hay ATM generalmente que si no lo llegas a tener, pero bueno, es mejor estar preparado para estas situaciones. O sea, en conclusión, puedes pagar todo con tarjeta, pero mi recomendación es que cambies al menos un monto pequeño de moneda local para que tengas aquí, ¿sí? Bien, la número 2 que te quiero decir, el consejo que quiero darte, número 2 que vengas, es que es muy importante aquí en Rumania respetar las normas, ¿sí? Las leyes. Para vos que me estás viendo quizás esto es una tontería, pero yo que vengo de un país de Sudamérica, no es tan así. A ver, ¿a qué me refiero con respetar las normas y las leyes? Principalmente al transporte público. No se te ocurra colarte en el transporte público ni intentar viajar sin pagar, ¿sí? Porque si te llegan a ver, vas a tener un problema gigante, ¿sí? No solo vas a ser pasible de multa, sino que acá también algunas cosas vas directamente, como la ley es muy estricta, por decirlo así. Entonces no se te ocurra a no pagar un subte, a no pagar un metro, a no pagar un bus, porque lo tenés que pagar y si alguien te ve es muy peligrosa esta situación, ¿sí? Esto por suerte no me pasó a mí, pero le ha pasado a gente que conozco y la situación no es para nada agradable. Parece una tontería, pero acordate que estás en un país donde las leyes son distintas al nuestro, al mío, y más si venís de Sudamérica son completamente distintas. Créeme que en Argentina si vos te pasás en el metro nadie te dice nada y si alguien te ve no te va a pasar nada. Acá no es así. Otra de las cosas es el tema de cruzar la calle. ¿Te parece una tontería? La calle acá no la puedes cruzar por donde querés. Tenés solo que cruzarla por la senda peatonal, sí o sí. ¿Por qué? Porque si no lo haces de esa manera, sos pasible de una multa. Es decir, que acá existen las multas hacia el peatón, ¿sí? Yo, por ejemplo, en Argentina no tenemos multas hacia el peatón. Podés cruzar mal la calle que solamente corre riesgo tu vida. Pero acá sí, no solamente eso, sino que si hay alguna autoridad que te ve en esa infracción cruzando la calle por un lugar donde no corresponde, te van a poner una multa o una contravención, además del riesgo que corre, ¿sí? Porque acá se maneja, que es otro de los puntos que te voy a contar, es cómo se maneja acá, pero eso lo dejamos para un ratito. Otra de las cosas también
que te parece una tontería lo que te voy a decir, pero que esto sí me pasó a mí, es no pises el pasto si estás en algún tipo de bulevar. Esto me pasó en la ciudad de Arad. Quise cruzar la calle por donde correspondía, pero pisé el pasto y para irme de una senda peatonal a otra, en vez de cruzar por acá, fui por un bulevar en el medio de la calle que tenía pasto. Me vio alguien y me llamó para ponerme una contravención y 300 ley me salió la multita. Sí, 300 ley. Así que, nada, que son más o menos 70 y pico de euros. O sea, nada, no te arriesgues a esas cosas. Si te parece una tontería, yo dije, ¿qué? ¿Por pisar el pasto me están haciendo esto? Sí, estás en otro país y pisar el pasto en ese bulevar era una contravención. Así que eso sí es a tenerlo en cuenta. Siempre por la senda peatonal y por donde va la gente. No puedes cruzar donde quieres ni puedes pasar el pasto también porque, bueno, lo estarías arruinando, ¿sí? Bien, el consejo número 3 que te voy a dar es que probablemente si venís a Rumania como turista, una de las cosas que más te va a gustar es que alquiles un auto para poder recorrer Rumania. En este caso, si alquilás un auto, ten en cuenta que aquí el tránsito es un poco agresivo. Esto quiere decir que acá manejan fuerte, ¿sí? No hay mucha conducta. O sea, se maneja más que nada un poco agresivo al volante. Sin embargo, o sea, pues si alquilas un auto, ten en cuenta esto que es muy importante. Sin embargo, al peatón se lo respeta muchísimo, muchísimo, muchísimo. Esto quiero decirte que si vos venís en el auto casi a 30 y ves un peatón que se asoma, solamente se asoma a la senda peatonal, la gente clava los frenos, así como venís, para dejar pasar al peatón. Entonces, si vos venís y alquilás un auto, tenés que siempre, 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 siempre darle prioridad al peatón y además tener en cuenta que el tránsito en general es un poquitito más agresivo que en algunas otras ciudades. ¿Sí? Esto en Buenos Aires no es tan distinto porque en Buenos Aires también hay muchísimo tránsito, aquí también hay muchísimo tránsito y se maneja como muy estresado el tema. Pero sí, ten en cuenta que si pasa un peatón y no hay un semáforo y el peatón se acerca a la senda peatonal, vas a tener que frenar para darle prioridad. Esto aquí es como una ley. Bien, el consejo número 4 que te quiero dar es el tema del idioma. El idioma oficial aquí es el rumano, que si bien es un idioma que proviene del latín, es una de las lenguas romances, es diferente. Y al principio quizás te resulte chocante y que no lo vas a entender. No te preocupes, en los lugares turísticos te van a entender si hablas español. Y si hablas inglés, también va a haber gente que hable inglés. Los romanos aprenden idioma muy fácil, así que te vas a poder comunicar seguro. Pero esto no significa que estaría bueno que te aprendas al menos las palabras básicas en rumano, porque aquí a la gente le encanta que le hables en su idioma, ¿sí? Obviamente que si no lo hablas, te vas a entender igual. Pero cosas básicas de aprender. ¿Cómo se dice hola? Salud. Buenos días, bună ziua. Buenas noches, bună seara. Perdón, scuse o perdón. Si quieres decir gracias, que es muy importante, mulțumesc o merci, ¿sí? Así que hacete el esfuerzo de aprender esas 3 palabritas nada más para que ellos se sientan bien cuando te reciban. Así que este es un consejo muy mínimo y de todas maneras otro consejo también es que los carteles obviamente van a estar en rumano y son bastante parecidos al español, o sea que los vas a terminar entendiendo. Si algo no lo llegas a entender, puedes preguntarle tranquilamente que ellos te van a responder. Quiero destacar siempre, siempre, siempre desde que vivo acá que los rumanos son personas muy amables y cualquier cosa que les preguntas te lo van a responder. Con el turista son muy amables, con el extranjero son extremadamente amables. Así que esto no quita de que te hagas el esfuerzo y te aprendas 3, 4 palabritas para quedar bien porque estás en territorio rumano, no te olvides. El consejo número 5 que te quiero dar es el tema de la puntualidad. Aquí los romanos son muy puntuales. Esto significa que si vas a venir de turista y contratás algún tour, si te dicen un horario, estate al menos 15 minutos antes, porque en ese horario se van, ¿sí? O sea, son tan puntuales que si te dicen un horario, tenés que respetarlo a rajatabla. Esto en Argentina es re difícil, porque en Argentina te dicen a las 12 tenés que estar en un lugar y uno llega a la 1. Pero aquí no es así. Aquí la mayoría son todos muy puntuales y las atracciones turísticas y todo se respetan muy a rajatabla. Otra de las cosas que tiene que ver con la puntualidad también es el transporte. Si un tren te dice que va a salir 15:15 casi se está yendo de la estación. O sea que vos tenés que estar sí o sí a las 15 ahí para estar tranquilo.
la puntualidad con el transporte público, con los tours y con todo en general aquí en Rumania. Ojo, no quiero decir que todo es perfecto, porque a veces puede pasar que haya alguna demora o algo en algún tren. Pero si no hay demora, los horarios se cumplen 100%. Bien, así que estos fueron mis 5 consejos si venís por primera vez a Rumania. Espera. ¿No te suscribiste? Suscríbete para recibir notificaciones sobre videos útiles, sobre cómo es la vida en Rumania, sobre viajes también por esta parte del mundo. Mi nombre es Mica. Si querés dejarme algún comentario para sumar algo de lo que yo he dicho o algún consejo más que le podemos dar a la gente, no dejes de hacerlo en la sección de acá abajo. Mi nombre es Mica. Yo me despido. Hasta la próxima. Hasta el próximo video. Papá, la revedere.